Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en una nueva emisión de Testigos del Crimen. Nos da mucho gusto que estén escuchándonos, que estén siguiéndonos en estas lindas y bellas transmisiones. Y estamos aquí en esta cabina, Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez. Estamos muy emocionados de volverlos a escuchar y de volverlos a sintonizar. Y bueno, les recordamos nuestras vías de comunicación, que son www.testigosdelcrimen.com.mx y nuestro correo de voz, que es el 2455-5099, para que nos llamen y para que nos externen todos sus comentarios, todas sus dudas, que nos sugieran qué temas criminales quieren ustedes conocer en esta emisión por podcast de Testigos del Crimen. Y el día de hoy, querida Guadalupe, tenemos para todos ustedes uno de los casos más misteriosos que ha generado la historia del crimen, y es precisamente el de Jack el Destripador. Que es ya todo un mito, no solamente en Inglaterra, sino en todo el mundo. Para comprender un poco más acerca de la naturaleza de estos homicidios, vale la pena, Guadalupe, que hagamos una pequeña reseña histórica de en qué momento ocurren. Inglaterra, 1888, nos encontramos prácticamente a finales del periodo victoriano. Se llama victoriano porque esa fue la época donde gobernó la reina Victoria, que es el periodo donde pues hay una mayor explosión de auge económico. Inglaterra domina prácticamente 3/4 partes del planeta. La monarquía se ha extendido prácticamente por todo el mundo, la industria se desarrolla, la industria bélica también hace lo mismo, y se establecen una serie de códigos de moral, una serie de códigos de ética donde pues todo el mundo debía de ser correcto, ¿no? Claro, aquí es de las partes interesantes de esta época, porque con todo este boom económico y ascenso social, digámoslo de alguna manera, entran un reglamento muy, muy rígido, en donde la mujer debe de tener ciertas conductas frente a la sociedad, frente a los caballeros, nunca mostrar el tobillo, porque eso era como haber mostrado todo el cuerpo, ¿no? Claro, los hombres por las mañanas, los caballeros, estos nobles, estos lords, hacían actos altruistas, se mostraban como pues todos unos hombres bondadosos, pero la doble moral, la represión, los llevaba por las noches a irse a los barrios bajos, al Soho, a Whitechapel, a lugares donde podían beber alcohol sin miramientos, donde podían tener relaciones con prostitutas. Es decir, era una época que exigía ser correcto, mas no lo premiaba. Claro, era una época en donde se aplaudía todas las partes nobles aparentemente del individuo, en donde se aplaudía y se felicitaba todos los buenos logros y toda la buena educación. Sin embargo, como en todo, como bien manejas esto de doble moral, siempre se necesita una válvula de escape. Efectivamente. Y así, en este escenario que parece ser extraído de un cuento de hadas, donde todo es perfección, donde todo es buenas costumbres, llega Jack el Destripador como una escandalosa mancha de sangre en una sábana blanca. Pero bueno, ¿qué fue lo que hizo Jack el Destripador? Lo sabremos al regresar de este corte. Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero, la otra radio.
La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia cero. Llama a nuestro correo de voz 2455-5099. Frecuencia cero, la otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. La función pericial requiere de 3 características: preparación técnica, moralidad y discreción. No se puede ser buen perito si falta alguna de estas condiciones. El deber de un perito es decir la verdad, y para ello es necesario primero saber encontrarla y después querer decirla. Lo primero es un asunto científico, lo segundo, un asunto moral. Bueno, y ya estamos aquí de regreso, estamos muy intrigados porque Jack ha sido siempre todo un misterio. Y bueno, cuéntanos, ¿qué pasó con todas estas víctimas? Pues de manera oficial, toda la pesadilla comienza el 31 de agosto de 1888, cuando a las 3:45 de la madrugada, en este distrito de Whitechapel, que era una de las zonas más pobres y más descuidadas de Londres, un viandante que andaba por la calle descubre el cuerpo de una mujer en el suelo. Él primeramente piensa que es una borracha, ¿no? Que era una mujer que se había pasado de copas, que era muy común ahí en la zona, había una gran actividad de bares, de cantinas. Entonces el hombre se acercó a ver a la mujer y se dio cuenta que estaba fría. Entonces el hombre inmediatamente supo que estaba muerta, corrió a dar aviso a las autoridades y efectivamente la policía llegó al sitio y descubrió que se trataba de una prostituta que en vida llevó el nombre de Mary Ann Nichols, apodada Polly Nichols, y ella contaba con 43 años de edad al ocurrir este crimen. Esto parecía ser algo común en la zona, ¿no? Era una zona violenta, donde había mucho crimen, y pues a nadie pareció extrañarle que apareciera otra mujer muerta. Pero, oh sorpresa, cuando en la morgue de la policía revisan su cadáver, se dan cuenta que tenía el cuello cortado y que el asesino había abierto su vientre y que había jugado y que había removido parte de sus órganos internos. Que esto fue lo que empezó a alarmar y alertar tanto a la policía y después a la población. Efectivamente, pues resulta que pasaron algunos días y la madrugada del 8 de septiembre se realiza un segundo hallazgo. Esta ocasión era una prostituta también de 47 años llamada Annie Chapman. Esta mujer fue encontrada en circunstancias similares a las 5:50 de la madrugada y pues resulta también mostraba el mismo patrón. Su cuello había sido cortado y se había abierto su vientre y le habían extraído el útero. Pues inmediatamente esto generó pues una especie de terror. Claro, todos empezaron a cuchichear, las prostitutas del lugar, del ambiente, porque ellas eran las que se cuidaban entre sí en realidad. Empezaron a alarmarse, empezaron a correr los rumores y bueno, los titulares de los diarios decían: Londres yace bajo el hechizo de un gran terror. Un depravado sin nombre, mitad bestia, mitad humano, está suelto y sacia sus instintos homicidas en las más miserables e indefensas clases de la comunidad. Y la policía se dedicó a investigar pues a estos hombres que manejaban a las prostitutas. Surgieron muchas líneas de investigación, pero finalmente no había ningún éxito para saber quién era quien estaba cometiendo estos asesinatos. Pues resulta que el 25 de septiembre de 1888 ocurre pues el primer evento que va a desencadenar una suerte de histeria colectiva en la zona. La Agencia Central de Noticias de Londres recibe esta enigmática carta. Londres, 1888. Surgida de ninguna parte aparece una sombría figura, una sombra furtiva con un cuchillo, vagabundeando por el barrio de Whitechapel, en la zona este de Londres. Nadie sabe de dónde llegó,
pero trajo la muerte en un cuchillo. Querido jefe, aún sigo escuchando que Scotland Yard me ha capturado. He reído cuando se creen tan listos y declaran estar en la pista correcta. voy tras las prostitutas y quiero destriparlas a todas hasta que esté satisfecho. Gran labor fue la última. No le di tiempo a la dama de gritar. ¿Cómo podrán atraparme ahora? Amo mi trabajo y quiero comenzar de nuevo. Pronto escucharán de mis divertidos jueguecillos. Guardé un poco de sangre en una botella después de la última tarea para escribir esta carta, pero cuando la utilicé estaba espesa como pegamento. Bastará con tinta roja, espero. La siguiente vez cortaré las orejas de la dama y se las enviaré a los oficiales de policía, solo por diversión. Guarden esta carta hasta mi siguiente obra. Entonces publíquenla. Mi cuchillo es tan lindo y afilado y quiero ponerme a trabajar tan pronto como sea posible. Buena suerte. Sinceramente suyo, Jack el Destripador. Jack el Destripador. Vaya, qué nombre. Por sí solo es impactante. Claro, este nombre causó miedo, causó misterio, causó revuelo, causó, todo lo inimaginable que en ese momento, en 1888, se pudiera estar viviendo en Inglaterra. Y pues resulta que esta fue la primera de toda una serie de cartas que se calculan en cientos, que recibió tanto la prensa como el Scotland Yard, y pues lo único que hacían era contribuir a brindar múltiples pistas, pero ninguna certera que les llevara a las autoridades a saber quién era Jack el Destripador. Pues esta euforia continuó y resulta que el 30 de septiembre de 1888, el asesino alzó su cuchillo y esta vez cobró 2 víctimas. Resulta que a la 1 de la madrugada es descubierto por un carretero el cuerpo de Elizabeth Stride, una prostituta de 45 años, y pues de inmediato se da la alarma, ¿no? El asesino únicamente alcanzó a cortarle el cuello, no hizo ninguna de estas mutilaciones en el abdomen, lo que nos hace suponer que este carretero que pasó interrumpió al asesino. Entonces el asesino echó a correr, la policía de inmediato, hubo una gran actividad policíaca en la zona, pero 45 minutos después es descubierto el cuerpo de Catherine Edowes, una prostituta de 43 años, y con esta mujer hizo cosas completamente más terribles. Mutiló su cara, no solamente le cortó la garganta, mutiló su rostro y extrajo de su abdomen tanto el útero como el riñón. Esto ocurrió en plenas narices de la policía. Claro, porque mientras estaban viendo el primer cadáver, él estaba ocupado en el segundo cadáver. Esto fue algo verdaderamente terrible. La ola de terror continuaba y sabremos qué ocurrió después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero.
www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Los jueces con frecuencia se encuentran ante problemas cuya solución requiere conocimientos especiales ajenos a su preparación jurídica, y en tales casos recurren a técnicos en la materia correspondiente, a quienes piden una opinión sobre el punto por aclarar. Esta colaboración incorporada a la práctica y a los textos legales es lo que se llama un peritaje judicial. El perito es quien lo realiza. Y bueno, ya estamos aquí de regreso y con este ambiente de miedo, de especulación, ya bueno, estamos sintiendo hasta el frío que se sentía en esas horas, en esas noches. Como la niebla cala casi hasta los huesos. Claro. Y bueno, aquí después de este furor homicida que tuvo Jack, de estas dos chicas del 30 de septiembre, que en una parte fue el reto hacia la autoridad y la otra parte el concluir lo que no pudo con la primera chica, hubo una calma de un mes. Sí, la prensa se regodeaba haciendo especulaciones, la policía, las prostitutas de la zona esperaban que cada mañana apareciera una nueva víctima, pero no sucedía. Claro, todo era silencio, todo mundo ya traía en la boca a Jack el Destripador, los comunicados, las noticias, pero nada sucedió hasta el 9 de noviembre. Donde el asesino hizo un macabro gran final. Resulta que en su habitación, en la zona de Whitechapel, es descubierto el cuerpo de Mary Janet Kelly, una chica de 22 años de edad, la más joven de todo este grupo de víctimas, y pues el asesino en esta ocasión hizo lo innombrable con el cadáver. Estaba en su cama, sus muslos habían sido mutilados, qué decir de su vientre, su rostro, le cortó la nariz, le cortó los senos, acomodó todas las partes internas alrededor de ella ceremoniosamente, sangre por todos lados, y su corazón jamás fue descubierto. Después de esto, la policía pues estaba prácticamente al borde de la locura. No sabía qué hacer. Incluso el jefe del Scotland Yard, Charles Warren, publicó un edicto donde le otorgaba el perdón a cualquier cómplice que pudiera tener este asesino. La policía estaba completamente maniatada y no sabía qué hacer. Y además de desesperada, porque la última, digamos que la cereza del pastel, por ponerle algo bonito. Con humor negro. Algo con humor negro. Ajá. Bueno, fue terrorífico. El hallazgo fue macabro. Y pues después de esto, nunca se volvió a saber de Jack el Destripador. Hasta la fecha, aunque ha habido de repente, de acuerdo con la leyenda, alguno que otro crimen que le quieren adjudicar a Jack para hacerlo nuevamente nombrar o recapitularlo o mencionarlo, pero en realidad el silencio fue mortal y hasta la fecha es todo un mito. Aquí valdría la pena preguntarnos, Guadalupe, ¿por qué sus víctimas eran prostitutas? Creo que aquí viene la parte interesante. Imaginando un poco que tenemos enfrente a Jack, pensemos en él. ¿Por qué prostitutas? Son unas personas vulnerables. Aquí una de las características de todas es que eran mujeres divorciadas, separadas o viudas. Ajá. Y todas tenían hijos. Algunas de ellas antecedentes de alcoholismo después del divorcio. Sí, eran mujeres en una situación de decadencia humana, ajá, personal, interna, muy, muy grande. Entonces, en primer punto, el acceso a las prostitutas es fácil. Claro. Lo era en ese tiempo. Porque se podía tener relaciones en la vía pública. De hecho, se metían en los callejones. Sí. Y ahí es donde tenían las relaciones sexuales. Claro.
por eso el último hallazgo fue algo extraordinario, porque ya fue en una habitación. En el interior de una habitación. Y todas las demás fueron en la calle. Exacto. Entonces, eran mujeres vulnerables y de adquisición fácil. De ahí el nombre, ¿no? Qué triste. Ajá. Pero yo aquí sí quiero hacerle un giro, porque no era exactamente por las prostitutas. Yo creo que aquí había una parte identificatoria en que Jack depositaba dos vías en ellas. Una, la prostituta como esta mujer débil, vulnerable, con una baja autoestima, con un decremento humano, igual que él. Ajá. Esto Se identificaba nos hace, con ella. exactamente, esto nos hace pensar que Jack se sentía débil, se sentía devaluado, se sentía fuera de lugar, se sentía completamente intoxicado, no precisamente por el alcohol, que puede haberlo y haber existido un abuso de sustancias, pero sobre todo en esta condición humana en donde él no se sentía existente realmente, ¿no? ¿Por qué las destripaba? Bueno, esto es muy interesante, Roberto, porque si nosotros nos ponemos a pensar nuevamente en este Jack, es decir, ¿por qué las entrañas? Bueno, las entrañas en un cadáver es lo último que se enfría, es lo más caliente del cuerpo y por lo tanto, bueno, aquí era como una parte simbólica de buscar el calor, pero ¿el calor de qué o de quién? Nosotros salimos de las entrañas de mamá, ¿no? Hay N dichos acerca de eso. Entonces, hay una parte simbólica de la madre también proyectada en las prostitutas, con este odio, con esta rabia, con este coraje. Y las entrañas, esta parte que él sentía como vacío, un vacío interno. Él se sentía vacío, él no se sentía con mayor peso en la vida, porque al parecer pues no fue importante ni significativo para absolutamente nadie. Es decir, que el sujeto quería destacar. Grandemente, quería ser importante y notorio. Pues bien, vamos a continuar con quiénes fueron los sospechosos, quiénes pudieron ser los autores de estos terribles crímenes. Esto y más después del corte. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Para usted, amigo exigente, acostumbrado a la alta fidelidad y los buenos programas de radio, Frecuencia Cero le ofrece la solución que buscaba. Frecuencia Cero, la otra radio. Donde usted y su familia en todo momento podrán escuchar sus programas favoritos en cualquier reproductor de MP3. Oye, hijo, ya deje ese aparato, suéltalo. Escúchelos ya, en el automóvil, hogar u oficina, incluso en un día de campo. Ya lo sabe, podcast La Otra Radio. Encuéntrelos en frecuenciacero.com.mx. Te estoy hablando, apágale ese aparato. ¡Ven acá, pequeño demonio! Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. La dactiloscopía es la disciplina que estudia las huellas digitales. En esta se pueden apreciar dos grandes tipos: las huellas latentes y las huellas visibles. Las primeras son las más difíciles de encontrar, ya que se requiere de equipos y químicos especiales para poder hacerlas perceptibles. Las segundas son las que se pueden notar a simple vista. Para el levantamiento de las huellas dactilares, tanto en el primero como en el segundo caso, se requiere de habilidad personal y equipo especial. Frecuencia Cero, la otra radio. Y ya estamos aquí de regreso, completamente intrigados por saber
quiénes eran los sospechosos o quiénes eran las presuntas personas que estaban tras la identidad de Jack el Destripador. Pues especuló muchísimo. El Scotland Yard en el momento tuvo 3 sospechosos potenciales. Uno se llamaba Montague John Druitt, que era un abogado, padre de familia con una pues reputación prominente en Inglaterra en esa época. Resulta que el hombre se suicidó arrojándose al río Támesis después de los asesinatos de Mary Kelly. Se comenzó a escarbar y se descubrió que tenía antecedentes psiquiátricos, que tenía antecedentes de violencia contra la mujer, y curiosamente su muerte coincidió con el último homicidio. Después del último homicidio de Jack el Destripador, el hombre se suicidó. También se sospechó de Aaron Kominski, un judío polaco que tenía antecedentes de trastornos mentales y que había atacado a muchas mujeres de la zona. Y también se sospechó de Michael Ostroff, un exconvicto que había acuchillado a algunas prostitutas de la zona. Pero finalmente nunca se supo quién fue Jack el Destripador. A partir de ese entonces, la literatura, el cine, los estudiosos, los investigadores contemporáneos han hecho todo tipo de especulaciones sobre quién pudo haber sido Jack el Destripador. Y se ha sospechado de prácticamente todo el mundo. Ah, claro, bueno, dicen que son sospechosos todos menos la Madre Teresa, ¿verdad? Como forma de chiste, Así que es algo, nuevamente humor negro, ¿no? Claro. Bueno, por ahí se ha dicho que el príncipe Eduardo Alberto Víctor, duque de Clarence, es uno de los más grandes sospechosos para ser Jack el Destripador. Sí, porque el hombre desapareció de la vida pública después de los crímenes de Jack el Destripador. Nunca se confirmó, pero se menciona extraoficialmente que contrajo sífilis. Y se habla acerca de toda una conspiración que involucra a los más altos niveles de la corona británica, porque supuestamente este hombre, el duque de Clarence, tuvo un matrimonio por la iglesia con una mujer de la zona de Whitechapel y engendraron a un hijo. Obviamente, al estar reconocido por la iglesia, este plebeyo se convertiría potencialmente en el heredero al trono de Inglaterra. Y se especula que los crímenes de Jack el Destripador ocurrieron para ocultar toda esta situación y pues no poner en peligro la corona británica. Claro, porque además, como dijimos en un principio, todo era hacerlo bien y lo correcto. Exacto. Recordando además que los niveles sociales eran estrictamente delineados y delimitados. Efectivamente. Y que un duque se casara con una chica de un estrato social mucho menor a él, bueno, era todo un escándalo. Claro, también se mencionó acerca del doctor William Gold, que era un miembro del equipo médico de la reina Victoria y que supuestamente pudo haber cometido todas estas mutilaciones porque se ha dicho que los cortes que realizaba el Jack el Destripador a las víctimas pues tenían una precisión casi quirúrgica y muchos de ellos realizados en la oscuridad de la época, porque pues vale la pena mencionar que no había luz, que no había todas estas circunstancias de iluminación apropiadas para poder cometer tal actividad. También se ha especulado recientemente Patricia Cornwell en un libro que se llama Jack el Destripador, retrato de un asesino, caso resuelto. Ella asegura que Jack el Destripador era el pintor alemán Walter Sickert, quien estaba por aquella época vecindado en Inglaterra, tenía su estudio de pintura en Whitechapel y que muchas de las modelos que él pintaba en sus cuadros eran esas prostitutas. Claro, porque como nuevamente lo mencionamos, eran de fácil acceso y qué rico y qué cómodo poder tener una paga mucho mejor remunerada sin la parte de la intervención sexual. Claro, se han mencionado también teorías que dicen que pudo haber sido Lewis Carroll, el famoso autor de Alicia en el País de las Maravillas. Se han esgrimido teorías que tienen que ver con sus antecedentes de pedofilia, con sus antecedentes de odio a la figura materna, como uno de los potenciales sospechosos de haber cometido estos asesinatos. Pero la figura de Jack el Destripador ha trascendido. Claro, ha dejado además la huella y el precedente para hablar de lo que llamamos y de lo que se menciona ahora como asesinos seriales, tal cual. Exacto. Es de alguna manera el primer gran caso documentado de la era moderna sobre asesinato serial. Y no solamente en ese aspecto, es el primero que la prensa, que los medios de comunicación le dan un gran seguimiento. Claro, hasta la fecha, bueno, se han hecho obras de teatro, se han escrito historias, leyendas
inspiraciones todo alrededor de la figura de Jack el Destripador. Y el cine, ni qué hablar del cine, que obviamente eso le puede competir a nuestros queridos amigos Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet en alguna ocasión hablar de los crímenes de Jack el Destripador en el cine, pero se han generado una gran cantidad de películas en torno a la figura de este hombre. Claro, ya sea en forma directa como Jack el Destripador o simplemente mencionado o referido, o sea, es todo un ícono en cuestión de señalar tanto el homicidio a prostitutas como la parte de vulnerabilidad por lo terrible y por lo aguerrido de sus asesinatos, como el misterio de la figura que encierra de él con una relación muy enfermiza y muy dañina con su madre. Claro, de alguna manera Jack el Destripador ha trascendido al imaginario colectivo para convertirse en una especie de terror, en un equivalente a la figura del Coco. Por ahí, por la época, había incluso una canción infantil que hablaba de los crímenes de Jack el Destripador. Y pues bien, con esto concluimos nuestro segundo programa de Testigos del Crimen. Les damos el agradecimiento por habernos acompañado y les invitamos para que nuestra próxima emisión nos escuchen, porque vamos a hablar de algo muy interesante, que es asesinatos de personas de la tercera edad. Un tema que tiene gran relevancia en este momento. Lamentablemente, pero que es de sumo interés estar informados y opinar y saber y conocer acerca de todo esto. Pues eso será el siguiente programa. Mientras tanto nos despedimos. Estuvimos en esta cabina Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 24 55 50 99. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un placer para nosotros darles la bienvenida a su programa Testigos del Crimen en su tercera emisión. Nos encontramos en esta mesa Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, y les recordamos que tenemos dos vías de comunicación para todos ustedes. La primera, www.testigosdelcrimen.com, nuestra página web, donde pueden escribirnos y dejarnos sus comentarios. O bien el correo de voz, que es 2455 5099. Ahí, por favor, pueden dejarnos todas sus dudas, sugerencias sobre qué casos criminales les gustaría que tratáramos en esta emisión, y pues estamos abiertos a todos ustedes. Pues el día de hoy tenemos un programa que sin duda alguna cobra una gran relevancia debido a las circunstancias que ocurren actualmente en nuestra ciudad. Y nos referimos a la violencia contra las personas de la tercera edad, el famoso mataviejitas. ¿Qué está ocurriendo en este caso? Creo que para comenzar a hablar de este tema, deberíamos de comentar, querida Guadalupe, ¿qué representa el anciano y la senectud en nuestra sociedad? Bueno, yo creo que estos son de los puntos más importantes que siempre tenemos. Hablar de ancianidad, hablar de la vejez, hablar de las personas que se van volviendo mayores. Tan sencillo como no saber ni cómo nombrarlas, ¿no? Son viejos, son ancianos. Son adultos en plenitud. Digo, que eso también parecía mal chiste, ¿no? Porque muchos una contradicción, ¿no? Por supuesto, muchos están con bastones, no ven o lo que sea, y dices, oye, ¿cómo adultos en plenitud? ¿A qué te refieres?
pero que hay algo real de que la vejez siempre es un tema muy difícil, es un hito que cuesta mucho trabajo en nuestras vidas, porque tenemos siempre la fantasía de la eterna juventud. Y bueno, todo va encaminado a ser bellos, a ser jóvenes, a estar siempre dispuestos, flamantes, con vigor y con energía. Cuando en la vejez no es que se termine este vigor y energía, simple y sencillamente cambia. Lo que pasa es que no nos gustan esos cambios, ¿no? Digamos que hay una suerte de temor a llegar a esa edad. Claro, por supuesto, porque hay un deterioro físico real que, bueno, empezamos a envejecer desde el momento que nacemos. Por supuesto. Lo que pasa es que a los 20 años pues nos vemos bonitos y a los 60 pues no tanto, la piel pierde hidratación, etcétera. Y estos son los grandes temores que se tienen. Además que va conjuntado mucho, obviamente, con el deterioro mental, que se causa mucho temor, causa mucha angustia, preocupa, y en ocasiones no sabemos qué hacer con nuestros ancianos que están pasando por etapas difíciles como estas, y con el temor que en un momento dado nosotros mismos, bueno, lleguemos a ese punto. Haciendo todo esto, una debilidad física, a veces ciertas debilidades mentales, fallas en la memoria, en el aprendizaje, en fin, van ocasionando que el anciano sea vulnerable, se encuentre expuesto a altos riesgos y a otras situaciones tanto físicas como emocionales que los debilitan internamente y externamente, ¿no? Y yo pienso que uno de los primeros riesgos que se corren en este nivel, y lo mencionabas tú adecuadamente, es la falta de atención que nosotros mismos vamos dejando a nuestros viejos a un lado, ¿no? Creo que es uno de los primeros aspectos que deberemos de crear una suerte de conciencia social acerca de evitar que se dé este tipo de circunstancias, ¿no? Porque como tú dices, esto es un elemento que propicia que el adulto mayor se convierta en una figura vulnerable. Por supuesto, porque, bueno, está este conato real de debilitamiento físico, emocional muchas veces y psíquico. Pero también no es solamente que el viejo esté ya en esta situación, sino yo creo que viene desde antes, ¿no? Se pueden comprar las 20,000 cremas para estar uno siempre bello y joven, pero en realidad no hay un cuidado interno, personal, para estar bien, para fortalecer el espíritu, para fortalecer las relaciones y los lazos familiares y sociales. Entonces, esto ya en la llamada tercera edad se es completamente notorio. Decía Queen, ¿quién no quiere vivir para siempre? Y hablaremos acerca de los riesgos que corre el adulto mayor en esta ciudad después de esta pausa. Existe una enorme diferencia entre la policía científica y la policiología, pues mientras la primera se dedica a investigaciones de carácter eminentemente científico con el fin de determinar cómo y por quién fue cometido un delito, la policía técnica o policiología establece solo reglas prácticas encaminadas a la persecución y aprehensión del delincuente. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos aquí de regreso con este tema apasionante acerca de la violencia contra las personas de la tercera edad. Lamentablemente un tema muy actual en la Ciudad de México. ¿Y qué nos puedes comentar acerca de este? Pues mucho se ha dicho acerca del famoso mataviejitas. Hay mitos, hay realidades, pero vamos a tratar de hacer un pequeño resumen acerca de los hechos.
De acuerdo a las cifras oficiales, desde 1998 hasta la fecha, se han cometido 44 homicidios de mujeres adultas mayores en esta Ciudad de México. Según el Instituto Nacional de los Adultos en Plenitud, mayores, o los adultos mayores, como les dicen, la cifra alcanza cerca de 100 personas. Obviamente, pues esto ha generado una gran controversia. ¿Cuál es la cifra adecuada? ¿Cuál es la cifra correcta? Esto ha generado opiniones encontradas entre las autoridades. Claro, lo cierto, lo cual también es alarmante, porque hablar de 100 viejitas asesinadas, bueno, altera a cualquiera. Completamente. Y la cuestión es que las autoridades, después de muchísimo tiempo, han admitido la posibilidad de que exista un asesino en serie atacando en esta Ciudad de México. Se ha logrado la aprehensión de 2 personas relacionadas con este hecho. El primero de ellos, un hombre de 54 años llamado Jorge Tabla Silva, quien se disfrazaba como enfermera y se introducía a las casas de las personas, las asesinaba con el motivo de robo. El sujeto actualmente se encuentra interno en el reclusorio norte, purgando una condena por homicidio. La otra persona, una mujer de nombre Araceli Vázquez García, una individuo que se hacía pasar por una enfermera, se comprobó que cometió materialmente 2 homicidios de viejitas y que realizó al menos 20 robos en estos lugares. La mujer fue sentenciada por robo y por homicidio. Pero hay una gran discusión acerca de quién es este asesino, cuál es el modo operandi en el que se suscitan los crímenes. Primeramente tendremos que hablar de que es una persona que tiene la suficiente labia, el suficiente control como para ganarse la confianza de las personas. Generalmente se hace pasar por enfermera, por trabajadora social, por empleada del gobierno del Distrito Federal, con esta cuestión de las tarjetas de ayuda para los adultos mayores, de tal suerte que tiene pues un acceso libre al domicilio, no necesita forzar cerraduras, no necesita romper ventanas. Posteriormente asesina a la persona, utilizando elementos que tiene a la mano en el mismo lugar, que bien pueden ser el cable de teléfono, un cable eléctrico, medias, la propia ropa de las víctimas, y posteriormente realiza un robo, ya sea robo de joyas, robo fetichista, pero este ha sido el común denominador en estas circunstancias. Claro, y aquí hay una cosa interesante. Si estamos hablando que desde 1998 se tiene el registro del primer homicidio acerca de una persona de la tercera edad, bajo estas circunstancias, porque bueno, lamentablemente antecedentes hay bastantes, porque bueno, hay nietos, hay hijos, hay inquilinos, etcétera, que han llegado a matar a ancianos, ancianas, ¿no? Pero de 1998 a la fecha, lo que esto está diciendo es que el modus operandi se está perfeccionando. Efectivamente. Y es que podríamos hablar, en una primera instancia se consideraban casos aislados. No había un hilo aparente que ligara un crimen de otro. Ese sería el primer aspecto que generó que el problema creciera a esta magnitud. Otro aspecto podría ser la falta de comunicación entre las instituciones. Pero finalmente creo que el más importante es la falta de elementos que relacionaran estos hechos. Claro, que esto es una de las cosas más importantes, porque si no le damos el peso suficiente o no le ponemos un hilo conductor como para preguntarnos, averiguar, cuestionarnos, bueno, son hechos que han seguido sucediendo y que lamentablemente son de actualidad, ¿no? Con todas estas cosas que comentas acerca de la confianza que se despierta con estas personas que son invitadas fácilmente al domicilio y que aquí son maltratadas, son humilladas y son al final asesinadas, ¿no? Por un robo completamente sin sentido. E insignificante, esa es la parte más alarmante. Que además se podría hablar tanto de fetichismo como tú lo mencionaste, pero también de como decir, bueno, esto no tiene importancia y no me interesa lo que hay aquí alrededor, ¿no? Y bueno, como mencionábamos hace rato, no es un fenómeno nuevo que se dé solamente en México. Exactamente, eso es algo que ocurre y que lleva mucho tiempo ocurriendo en otros lugares. Pero ¿qué te parece si nos platicas de ello después de la pausa? Claro que sí. La criminalística es la disciplina auxiliar del derecho penal
que se ocupa del descubrimiento y verificación científica del delito y del delincuente, o para decirlo con más precisión, de presuntos hechos delictivos y de sus presuntos responsables. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Si de pronto piensas que la vida se convierte en un laberinto, atrévete a fortalecer tus relaciones. noviazgo, pareja, matrimonio, comunicación, familia, desarrollo, hijos y educación. Porque la familia es el sustento de la pertenencia y seguridad, acércate a Formación Integral de la Familia en el 5295-2228. Juntos encontraremos las herramientas que necesitas para llegar a la solución. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio, un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y estamos de regreso con este tema en su programa Testigos del Crimen. Antes del corte comentábamos, querida Guadalupe, que existen antecedentes de incidentes de este tipo en otras partes del mundo. Platícanos un poco más al respecto. Claro, mira, averiguando acerca de este hecho y además adentrándonos acerca de, bueno, todo el maltrato hacia la tercera edad y sobre todo hacia las mujeres, encontramos que en 1977, o sea, ya hace bastantes años, 27 años alrededor, en Columbus, Georgia, hubo una racha de homicidios en donde entraban, ahí sí era a la fuerza, pero el modus operandi era el mismo. Entraban, maltrataban a las ancianas, las golpeaban en la cabeza, hasta, bueno, dejarlas inconscientes. Las violaban y las estrangulaban con una media propiedad de la anciana. Las dejaban muertas y, en efecto, tampoco se llevaban pertenencias de valor, alguna que otra cosa que encontraran en el camino, se la tomaban, que esto es muy simbólico porque son los pequeños trofeos que los asesinos van recolectando. La piel de la presa. Claro, es como para tener esta parte de colección en donde es como una medalla. De alguna manera le sirve para ufanarse, ¿no? de lo que han cometido. Claro, y esto era muy común y bueno, donde se iba a vanagloriar todo este tipo de situaciones eran en los bares. Obviamente estamos hablando que había alcohol, drogas de por medio y bueno, una actitud desenfrenada y completamente impulsiva. Claro, y también hay otro caso en Francia. Claro, en París, hacia 1984, se dio también toda una racha de violencia contra las mujeres de la tercera edad, contra las ancianas, y aquí duró 3 años. 3 años. Y la policía no tenía pista, los tenían de cabeza a la policía de París, ¿no? Y eso que la suretez de alguna manera de las policías que siempre han estado a la cabeza en avances tecnológicos, en la persecución de los delitos. Por supuesto, y son de las que manejan la disciplina y las leyes en una forma muy, muy estricta, digámoslo así, ¿no? Con investigadores, con ver que todo se esté estableciendo de acuerdo a las normas, en fin, ¿no? Pero no daban. Se tiene la cuenta de que fueron 20 las víctimas en París en esta ola de homicidios. Sí, en 3 años, todas estas víctimas. Impresionante. Pero podríamos hablar un poco acerca del perfil de la víctima entre estos casos antecedentes y el perfil de la víctima de aquí de la Ciudad de México. ¿Hay similitudes? Claro que sí. Como comentaste hace rato, son mujeres que viven solas, que por lo regular la persona que visita, se gana la confianza. Entonces, en primera son mujeres arriba de 60 años, todas, ¿no? Hablando tanto de Estados Unidos como de Francia y en este tiempo actual de México. Claro. Son mujeres solas, arriba de 60 años,
por lo regular viven solas. Uh-huh. Hay algunas que sí tienen una autonomía física pues respetable, amable, de que pueden moverse, ir, venir, subir, bajar, pero lamentablemente otras tantas no, es decir, les cuesta trabajo por enfermedades de diabetes, por enfermedades de arteriosclerosis, en fin, todo esto. Entonces, están muy solas, son mujeres solas. Entonces, estamos pensando que el abandono y la soledad son un elemento como para abrirles la puerta a sus futuros victimarios, ¿no? Podríamos hablar que estos son dos aspectos que propician este tipo de violencia. Por supuesto, el estar solos, bueno, si alguien te va y te visita, te platica y te cuenta cosas diferentes durante el día, uh-huh. Bueno, te va a dar gusto, ¿no? Y otra de las características y similitudes que tenían es que no robaban, bueno, las grandes joyas, cosas, etcétera, que también se da aquí en México. Interesante. Pues una vez descartado el robo y la agresión sexual, ¿cuál es el motivo que puede existir detrás de estos crímenes? Esto lo platicaremos al regresar de una pausa. La criminalística es una verdadera ciencia, en cuanto que consta de un conjunto de conocimientos verdaderos o probables, metódicamente obtenidos y sistemáticamente organizados, respecto a una determinada esfera de objetos, en este caso los relacionados con presuntos hechos delictivos. Por otra parte, es también una técnica, pues para la resolución de los casos concretos, el experto en criminalística aplica los principios generales o leyes de esta disciplina. Así pues, la criminalística es a la vez una ciencia teórica y una ciencia aplicada. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Bueno, ya estamos aquí de regreso y tenemos en el tintero una pregunta muy interesante, Roberto. ¿Cuál puede ser el motivo detrás de estos crímenes? Porque una vez que se ha descartado el robo o que se ha descartado la agresión sexual, como en los casos que nos acabas de relatar, ¿qué puede estar sucediendo? ¿Quién puede estar detrás de estos crímenes, Guadalupe? Bueno, obviamente una persona que tiene un gran odio hacia las mujeres, en primer lugar, en donde una forma simbólica sería la madre. Uh-huh. Pero hablando de esta madre ya vieja, ya decrépita, que muchas veces nos podemos remontar a las infancias y esto jamás que quede como justificación de decir, bueno, los maltrataron, probablemente estas madres eran poco amorosas. Muchas de estas personas, sobre todo hablando de los casos presentados en París y en Estados Unidos, no vivieron con la madre, fueron rechazados. Entonces estamos hablando de un rechazo hacia esta maternidad, ¿no? Podemos comprender el fenómeno, más no justificarlo. Por supuesto, porque si no es decir, ay, es que pobrecitos, en ningún momento son pobrecitos. Tuvieron ciertas circunstancias muy adversas que son dolorosas para ellos y para cualquier ser humano, pero en ningún momento justificable, ¿no? La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal ha publicado carteles donde se muestran los retratos hablados, correctamente llamados retratos compuestos, de el posible agresor. Y se habla de que es un hombre o una mujer robusta de unos 70 metros de estatura, de cabello rubio, y que por lo general se hace pasar como enfermera o como trabajadora social. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Cuál sería el perfil de esta persona aquí en la Ciudad de México que comete este tipo de delitos? Bueno, mira, aquí acerca de esta descripción que acabas de dar es muy interesante y muy importante,
porque casi la mayoría de los testigos que hay oculares no, pues yo vi a una mujer, pero se veía robusta y parecía hombre. Lo que estamos hablando, al parecer, como parte de todas estas especulaciones, es que es un hombre vestido... disfrazado de mujer. Exacto, entonces estamos hablando de un transvestismo, ¿sí? En donde él simbólicamente se disfraza de mujer para ir a asesinar a otra mujer, cuando en realidad es hombre. O sea, imagínate qué dificultad para poder integrar una identidad propia a través de sí mismo y a través de los patrones que tuvo de aprendizaje con papá o con mamá. Ahora bien, de esto que mencionabas, ¿qué perfil tendría que tener en el Distrito Federal específicamente? Porque no tenemos referencia en algún otro estado. Bueno, en primera, estamos en una ciudad muy grande en donde el abandono es una de las cosas más comunes y cotidianas. Estamos hablando de una persona, porque no podemos ni decir hombre o mujer. Exacto, y no sabemos si es una, si son dos, o sea, si operan de manera aislada varios individuos. De eso no hay los suficientes datos, lamentablemente, pero estamos hablando de alguien que se siente muy omnipotente al momento de ir y decidir quitarle la vida a alguien que considera que ya no la merece, en el sentido de la tercera edad. Sí, hay dichos muy desagradables de, bueno, está respirando tiempo extra, ¿no? Hablando de los ancianos. Y esta persona, en un nivel omnipotente, está tratando de controlar la vida del otro porque no puede controlar la de sí mismo. ¿Y por qué el estrangulamiento? Bueno, el estrangulamiento tiene que ver precisamente con esta ausencia de aire, de aliento, de decir, bueno, cuando naces tienes que jalar aire para que los pulmones se inflen y puedas llorar y puedas decir, aquí estoy vivo. Y la muerte está asociada con este último aliento en donde se va y la persona muere. Entonces, le está robando y le está controlando este último aliento. Entonces, imagínate la parte narcisista de este individuo en donde quiere controlar hasta la muerte del otro. Y creo que aquí en este momento debemos de hablar acerca, pues, de una llamada de atención para atender más a nuestros adultos mayores, ¿no? Y de alguna manera también externar precauciones, cerciorarnos quiénes entran a nuestra casa, si es un encargado de cablevisión, de telefonía, etcétera, etcétera, ¿no? Extremar precauciones. Claro, y siempre estar al pendiente de nuestros viejos, nuestros ancianos, nuestros adultos mayores, o como queramos decirle para no sentirnos incómodos, pero que estemos ahí pendientes porque nosotros vamos hacia allá también. Todos vamos para allá. Pues con esto terminamos la tercera emisión de Testigos del Crimen. Les agradecemos por su atención y les invitamos cordialmente para que nos acompañen a nuestro siguiente programa, donde hablaremos acerca de un caso verdaderamente truculento y que es el de Jeffrey Dahmer, que es el carnicero de Milwaukee. Estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 24 55 50 99. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria.
Frecuencia Cero, la otra radio. Y después de esa introducción que nos invita al misterio, que nos invita al suspenso, les queremos dar la más cordial bienvenida a esta primera emisión de su programa Testigos del Crimen. Gracias a esta nueva tecnología podcast, podemos llegar a ustedes al gimnasio, al coche, a la oficina, al lugar donde ustedes gusten y manden. Nos encontramos en esta cabina Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, y a partir de esta semana vamos a comenzar a tratar con ustedes acerca de esos casos misteriosos que tienen que ver con las zonas oscuras del ser humano y que derivan en una conducta de tipo criminal. Ofrecemos para ustedes 2 vías de comunicación, que son www.testigosdelcrimen.com.mx, y también dejamos a su disposición un correo de voz que es el 2455-5099 para que nos llamen y nos expresen todas sus preguntas, todas sus dudas. Si quieren sugerirnos algún tópico en específico del cual queramos platicar en el programa, pues siéntanse en la libertad de hacerlo. ¿Y qué te parece si empezamos con el tema de hoy? Vamos a hablar de Gregorio Cárdenas Hernández. ¿Quién fue, Roberto? Pues Gregorio Cárdenas Hernández fue uno de los criminales más notorios de la historia de nuestro país y que cobró un estatus de celebridad después de que en el año de 1942 asesinó a 4 mujeres, a 4 desafortunadas chicas de una manera terrible. Ellas fueron estranguladas. Y una de las más notorias, que fue por quien dieron la pista para llegar a Gregorio, fue Graciela Arias. Entonces, en ese sentido, conviene que comencemos a hacer una pequeña introducción para todos ustedes acerca del caso. Pues resulta que el 3 de septiembre de 1942, el padre de Graciela Arias Ábalos acudió a la comandancia de policía para reportar su desaparición. Entre las personas que ella frecuentaba surgió el nombre de Gregorio Cárdenas Hernández. La policía obviamente comenzó a hacer su pesquisa, comenzó a hacer su investigación. Llegaron al domicilio de Gregorio Cárdenas, ubicado en Mar del Norte número 20, en Tacuba, y la policía, después de registrar el lugar, que consistía más o menos en una casa de una planta. Claro, aquí está una de las cosas más interesantes. Era toda esta casa habitada solamente por Goyo, el famoso Goyo, pero estaba completamente en desorden, sucia, ¿cuál cama? Catres sin hacer. Tenía un laboratorio. Esto era una de las cosas interesantes de él. Tenía un laboratorio. Él estudiaba química, entonces para él tener esos implementos a la mano era muy necesario. La casa estaba comunicada por un zaguán que distribuía hacia todas estas habitaciones, y en el fondo del predio había un jardín. Entonces los investigadores, después de registrar toda la casa, fueron a llegar al jardín y se dieron cuenta que en una zona específica había un exceso de moscas, algo poco habitual. Entonces comenzaron a escarbar un poco, y ¿cuál fue su sorpresa? Cuando descubrieron el cuerpo de una mujer, que presumiblemente era Graciela Arias Ábalos. Ella se encontraba desnuda de las rodillas hacia la cintura y tenía sus prendas, su falda, tenía el bloomer, lo tenía cubriendo la cabeza. Claro, y todo esto es muy interesante, y después del corte les seguimos contando qué pasó con todo esto. Existe una enorme diferencia entre la policía científica y la policiología, pues mientras la primera se dedica a investigaciones de carácter eminentemente científico con el fin de determinar cómo y por quién fue cometido un delito, la policía técnica o policiología establece solo reglas prácticas encaminadas a la persecución y aprehensión del delincuente. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen.
Y ya estamos de regreso con todos ustedes a Testigos del Crimen. Y comentábamos el hallazgo del primer cadáver en la casa de Gregorio Cárdenas Hernández. ¿Por qué estaba cubierta esta mujer su cabeza con sus prendas? ¿Por qué, Guadalupe? Bueno, aquí hay una de las cosas más interesantes que van mostrando muchos de los homicidas o asesinos. Graciela se encontraba amarrada de las manos y de los tobillos, más bien, por la parte trasera. Esto lo que anda significando es un sometimiento. Goyo sometía a las personas porque él se sentía inferior y al momento de hacerlo es mostrar esta superioridad. Pero además aquí, como este punto interesante, el que ella estuviera cubierta del rostro con toda su ropa o con parte de su vestido o algo por el estilo, es que él la conocía. Y aquí viene la parte interesante. Por eso también fue el caminito y la ruta hasta llegar a él. Conocía a Graciela, convivía con ella y al momento en que la mata, después del hecho, siente culpa. Y como una forma de compensarla, cubre el rostro y es cuando lo entierra. Wow. Pues bien, después de realizar este macabro descubrimiento, la policía escarbó un poco más y ¿cuál sería su sorpresa? Cuando descubren 2 cadáveres más. Otras 2 mujeres muertas, una de ellas completamente desnuda, la otra cubierta por solamente una sábana. Y pues sus rostros estaban visiblemente distorsionados por las irregularidades del terreno, el lodo, la presión que ejerce. Pues era un panorama bastante terrible. Obviamente la línea de investigación inmediatamente señaló a Gregorio Cárdenas como un presunto responsable del hecho. La policía se abocó a buscarlo y descubrieron que estaba internado en el sanatorio de un doctor Gregorio Barenca Oneto, que se encontraba cerca de la zona, y pues resulta que Gregorio estaba ahí internado debido a petición de su madre. Claro, y aquí también, ya habían ido a visitar a la mamá, y la mamá dijo que no sabía nada de él y que no lo había visto, lo cual parece también bastante sospechoso, porque claro, la mamá ya tenía fama de ser alguien ambivalente, protegía demasiado al hijo, pero a la vez lo hacía a un lado, y bueno, entre 11 hijos... no es justificación, pero también era bastante notorio que no lo atendía en realidad, ¿no? Pues efectivamente, y después de realizar ya la aprehensión de Gregorio Cárdenas, fue conducido a las oficinas de la Comandancia de Policía, fue interrogado. El hombre, vale la pena mencionar que no manifestaba el mínimo remordimiento por lo que había hecho. Se le cuestionó acerca de estas mujeres muertas. Efectivamente, él confirmó que el primer hallazgo era Graciela Arias Ábalos, que era compañera suya en la escuela, que él tenía intereses amorosos por ella. Ah, claro, y una de las cosas que comenta es que era su novia. Exacto, en su imaginación. Exacto. Él había formado la idea que era su novia. Porque en la realidad no era simplemente un amigo, era un pretenso, pero nada más. Era el pretendiente acomedido que buscaba ayudarle a estudiar para sus exámenes, ¿no? Claro, porque aquí una de las cosas destacadas de Goyo es que tenía fama de ser un chico muy, muy inteligente. Tan inteligente que, bueno, la mamá desde que era chiquito dijo que él iba a poner en alto el nombre de la familia y que iba a ser algo muy grande. Y vaya que lo hizo. Pues vamos a continuar porque después de que Gregorio Cárdenas respondió al interrogatorio, hizo una revelación que a todo el mundo dejó frío. ¿Quieren saber qué fue? Lo sabremos después de esta pausa. La criminalística es la disciplina auxiliar del derecho penal que se ocupa del descubrimiento y verificación científica del delito y del delincuente, o para decirlo con más precisión, de presuntos hechos delictivos y de sus presuntos responsables. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Para usted, amigo exigente, acostumbrado a la alta fidelidad y los buenos programas de radio, Frecuencia Cero le ofrece la solución que buscaba. Frecuencia Cero, la otra radio.
donde usted y su familia en todo momento podrán escuchar sus programas favoritos en cualquier reproductor de MP3. Oye, hijo, ya deje ese aparato, suéltalo. Escúchelos ya, en el automóvil, hogar u oficina, incluso en un día de campo. Ya lo sabe, Podcast La Otra Radio. Encuéntrelos en frecuenciacero.com.mx. Hijo, ven acá, que te estoy hablando, apágale ese aparato. Ven acá, pequeño demonio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y bueno, ya estamos aquí de regreso y nos has dejado muy intrigados. ¿Qué pasó, Robert? Pues resulta que Gregorio Cárdenas hizo una revelación espeluznante. Dijo que no eran 3 las mujeres a las que había matado, sino que eran 4. Y comentó que todavía quedaba una mujer muerta enterrada en su jardín. Pues la policía inmediatamente se dirigió al lugar y corroboró que Gregorio Cárdenas decía la verdad. Había una 4ª mujer muerta, enterrada, igualmente en circunstancias como las otras chicas. Pero aquí viene la pregunta. ¿Por qué Gregorio Cárdenas manifestaba este odio contra la mujer? ¿Cuál era el perfil de sus víctimas? Bueno, una de las cosas interesantes es que 3 chicas de estas 4 eran prostitutas. Ajá. ¿Sí? Él las conocía en el sentido que frecuentaba los lugares, no a ellas personalmente. Pero él daba desde la juventud en ir a cabarets, que eran muy de la época, porque hemos de recordar que esto fue en 1942, ¿sí? Situación que precisamente por todas las circunstancias sociales, económicas, circunstanciales que se vivían, causó gran revuelo. Entonces, él visitaba los cabarets, los prostíbulos, tenía relaciones sexuales con estas chicas y después las abandonaba y las dejaba, pero hasta ahí, digamos, no pasaba más. Ajá. Y la cuestión es que Gregorio Cárdenas, durante este interrogatorio, reveló que en alguna ocasión él estuvo casado, pero que su esposa lo engañó, sufrió una decepción terrible y que a partir de ese momento de que ella lo abandona, desarrolla un odio tremendo contra la mujer. Bueno, aquí hay algo interesante. En realidad no es que le hayan sido infiel. Ajá. Lo que pasa es que él creó un matrimonio ficticio en el sentido en que embaraza a una chica real, o sea, verdaderamente, se casa por estas circunstancias para no ir a la cárcel y todas estas circunstancias de las familias de la novia. Ajá. Y dice, bueno, me caso, no hay ningún problema, pero lo interesante es que él vivía en su casa con su mamá y él atendía a su mamá, a sus asuntos, y a la esposa y al hijo, que no se sabe en realidad qué pasó con él, pues no los atendía, no los veía. Y él imaginó, así como lo de esta Graciela, que era su novia, imaginó que la mujer también le puso por ahí el cuerno, le fue infiel o cualquier circunstancia, cosa que no era real ni cierta. Pues el chiste es que Gregorio Cárdenas decía textualmente que después de mantener relaciones sexuales con las mujeres, comenzó a sentir una suerte de desprecio hacia ellas, comenzó a sentir un deseo irrefrenable de matarlas. Entonces, él las veía como despojos después de tener la relación sexual con ella. Claro, porque al principio simplemente era un placer carnal, era un desahogo, ni siquiera era una interacción de amor, de fraternidad, de ternura. Era simplemente saciar la parte instintiva y después de la parte sexual instintiva, bueno, seguía la parte agresiva, en donde él ya con este desprecio iba a matarlas, a estrangularlas, a violentarlas y amarrarlas. Inclusive por ahí hay una anécdota y un texto de lo que se menciona que él comentó en una de las tantas entrevistas que dio, que uno de los cadáveres de las prostitutas, pues después de todo lo que le hizo y ya muerta, tuvo relaciones sexuales con ella. O sea, de una parte, un rollo necrofílico muy serio, ¿no? No, pues es verdaderamente terrible.
Aquí puede saltar la pregunta respecto a la sanidad mental de Gregorio Cárdenas. ¿Podríamos decir que el individuo estaba loco? Obviamente es una pregunta retórica, ¿no? Porque nadie en sus cabales sería capaz de cometer estas acciones. Pero en esa época se generó un gran debate respecto a si Gregorio Cárdenas verdaderamente era un hombre afectado de sus capacidades mentales. Pero eso lo vamos a saber después del corte. Regresamos. La criminalística es una verdadera ciencia, en cuanto que consta de un conjunto de conocimientos verdaderos o probables, metódicamente obtenidos y sistemáticamente organizados, respecto a una determinada esfera de objetos, en este caso los relacionados con presuntos hechos delictivos. Por otra parte, es también una técnica, pues para la resolución de los casos concretos, el experto en criminalística aplica los principios generales o leyes de esta disciplina. Así pues, la criminalística es a la vez una ciencia teórica y una ciencia aplicada. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos de regreso a esta última cápsula de Testigos del Crimen. Nos quedamos en el bloque anterior con la pregunta al aire si realmente Gregorio Cárdenas Hernández estaba loco. En la época vale la pena recordar que se generó un gran debate respecto a esas condiciones y respecto a la imputabilidad de los actos de Cárdenas. Eminentes criminólogos como Alfonso Quirós Cuarón, también famoso psicólogo Salazar Viniegra, hicieron amplias disertaciones en la cual uno trataba de demostrar que estaba loco, otro que no, otro que padecía episodios de epilepsia. ¿Estaba realmente loco Cárdenas? Bueno, desde una versión popular, obviamente estaba loco, pero con todos estos estudios suena más bien interesante la pregunta de por qué tanto interés y tanta intriga acerca de Goyo, porque es hasta la fecha algo que se renombra, algo que se recuerda, está en las tradiciones familiares de algunos, que dice, bueno, mi abuelita comentaba, mi bisabuelita decía, ¿no? Ya a estas alturas, bueno, podemos hablar hasta de bisabuelitos. Claro. Pero en realidad nunca llegaron a un diagnóstico clínico psiquiátrico en forma, es decir, está psicótico, está esquizofrénico, está neurótico obseso, digo, eso no podría ser, ¿no? Pero no hay algo que concuerde, simplemente estas partes de la personalidad que son notorias. Es una persona, más bien fue una persona muy carismática que atraía a las mujeres de una manera impactante. Le llegaban cartas a la Castañeda y a Lecumberri, ¿no? Claro que sí, además tenía lo que podríamos llamar ahora como su club de admiradoras. Sí, porque le lavaban la ropa, lo querían invitar a salir. Claro, ¿no? Le llevaban comida especial, le cocinaban pasteles, y hay de estas anécdotas interesantes de él, que se logró hacer uno de los internos favoritos, tanto de Lecumberri como de la Castañeda, porque en eso de que se ponían de acuerdo que si era uno, que si era otro, pues visitó ambos, ¿no? Y en la Castañeda como interno, bueno, uno era uno de los favoritos y tenía ciertos privilegios, y de esos privilegios era que podía salir a dar la vuelta. ¿Qué tal? Se iba con las chicas, que lo invitaban al cine, le pagaban sus palomitas, y él regresaba a su casa en la noche a la Castañeda. Pero algo que vale la pena retomar. Gregorio Cárdenas era un hombre que diferenciaba perfectamente del bien y del mal. Claro. Era un hombre que estaba consciente de que todas sus acciones generaban consecuencias y que por lo tal él elaboró todo lo posible, el inhumar clandestinamente los cadáveres, lo hizo con la intención obviamente de escapar de la acción de la ley. Por supuesto, él estaba completamente consciente. O sea, él
sabía que eso no estaba bien, o sea, matar no está bien, ¿sí? Mucho menos ocultarlo. Lo interesante aquí es que esta persona no sentía culpa, ni sentía remordimiento. Y era un sujeto bastante cínico, porque, por ejemplo, en algún artículo mencionó, a mí me examinaron como 48 o 50 médicos. Unos señalaron esquizofrenia, otros psicopatía, otros diferentes tipos de epilepsias, otros debilidad mental a nivel profundo, otros paranoia. Sí, cómo no. Pues bien, finalmente Gregorio Cárdenas purgó esta condena por el homicidio y la inhumación clandestina en Lecumberri. En el interior del penal estudia Derecho. Bueno, se pone a leer. Se documenta. Derecho, cosas de derecho, y aquí es una de las cosas que las interesantes en el sentido interno, que es ayudar a muchas de las personas que caen en este lugar en forma a veces irregular, etcétera, y él los asesoraba. Y aquí fue causando mayor notoriedad y mayor conmoción, tanto adentro del penal, porque los mismos reclusos lo buscaban para que los ayudara, como afuera, ¿no? Porque se hacían nombrar y su nombre salía constantemente en las situaciones de abogados, de juzgados, etcétera, ¿no? El tipo en el interior escribe 3 libros, ¿no? De manera anecdotaria. Uno de ellos titulado Celda 16, otro Pabellón de Locos y otro Una mente turbulenta. Pues el tipo pareciera ser un sujeto en el cual el sistema penal estaba funcionando, ¿no? Y pues bueno, al salir de la cárcel en 1976 viene un episodio que muchos recuerdan con gran disgusto, porque a su llegada a la Cámara de Diputados es recibido con una ovación de pie por parte de todos los legisladores. Entonces, imaginen este cuadro en 1976, todos de pie aplaudiendo a un multihomicida de 4 mujeres estranguladas en 1942. Y la cuestión aquí es, obviamente, la actitud, pues fue una especie de triunfalismo respecto al éxito de un sistema penitenciario que trataba de enmendar a todos sus internos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una acción gubernamental que cobra sentido en ese aspecto, ¿no? ¿Qué pasa con Gregorio Cárdenas después? Pone su bufete de abogados muy cerca de Lecumberri. Muy cerca de los juzgados. Bueno, primero en Lecumberri y después cerca de los juzgados. Y sigue ayudando a mucha gente y litiga sin ser licenciado en Derecho, que es algo muy importante. Y esto lo hace prácticamente hasta su muerte en el año de 1999. Pues ese fue el caso de Gregorio Cárdenas Hernández, y nos despedimos de esta emisión, no sin antes invitarlos para que nos acompañen en nuestro siguiente capítulo, donde hablaremos acerca de Jack el Destripador, el misterioso asesino londinense que cobró la vida de 5 prostitutas. Nos encontramos en esta cabina Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 24 55 50 99. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Eran cerca de las 2 de la mañana de una apacible noche del mes de mayo de 1991, cuando 2 oficiales del Departamento de Policía de Milwaukee arribaron a las inmediaciones de los departamentos Oxford, situados en el número 924 norte de la calle 25, para atender una llamada de emergencia al 911. Una inquilina del edificio llamada Sandra Smith y su prima Nicolette Childress, ambas de 18 años de edad, reportaron un extraño incidente que acababan de presenciar. Las 2 jóvenes vieron salir corriendo del edificio a un chico de descendencia asiática, desnudo, con las manos esposadas, aterrado, balbuceando un inteligible llamado de ayuda.
Los oficiales se dispusieron a verificar la denuncia cuando recibieron el reporte de una unidad de paramédicos que había localizado al muchacho. Después de cubrirlo con una manta y estabilizarlo, los paramédicos cedieron la custodia del chico a los oficiales, quienes regresaron con él a los departamentos Oxford. Tocaron la puerta del apartamento 213, el lugar donde el chico salió huyendo. Abrió la puerta un hombre joven de cabello rubio, de aspecto agradable y educado, quien se alegró al ver de regreso al chico. Aclaró a los policías que era su pareja sentimental y que tenía 19 años. Se disculpó por las molestias que había causado, pues acostumbraba a beber y solía perder el control de sus acciones. Cuando los oficiales preguntaron sobre las esposas, el hombre rubio sonrió tímidamente y explicó que estaban jugando. Los oficiales echaron un vistazo a la sala del departamento sin que pudieran percatarse de nada anormal. El lugar se encontraba bien arreglado a pesar de que olía mal. Junto al sofá vieron las ropas de Conerak y unas fotos donde el chico posaba en lencería de color negro. Tal vez incómodos por la escena, los dos oficiales aceptaron las disculpas del hombre rubio y decidieron pasar por alto el incidente, advirtiéndole que en lo futuro debían cuidar su comportamiento. Dejaron al joven sentado en el sofá y se dispusieron a retirarse. El hombre rubio agradeció la comprensión de los uniformados, asegurándoles que no volverían a meterse en problemas, y cerró la puerta cuando salieron. Lo que los oficiales pasaron por alto es que en el dormitorio principal yacía el cadáver de Anthony Hughes, que llevaba 3 días en estado de descomposición. Nunca imaginaron que después de cerrar la puerta, el hombre rubio estranguló al chico asiático, cuyo nombre era Conerak Sintasmokon, de 14 años, y quien llevaba varios días reportado como desaparecido. Después del asesinato, tuvo relaciones sexuales con su cadáver antes de desmembrarlo. Si los oficiales hubieran solicitado una identificación al hombre rubio, hubieran verificado que se trataba de un infractor que gozaba de libertad condicional por molestar menores. Su nombre, Jeffrey Dahmer. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Y lo que estos dos policías ignoraban es que al cerrarse la puerta detrás de ellos, el hombre rubio iba a estrangular al chico de ascendencia asiática. Lo que ellos ignoraban es que detrás de esa puerta había una cantidad de horrores inimaginables que estaban esperando por salir a la opinión pública. Les damos la más cordial bienvenida, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Esto es Testigos del Crimen. Y les recordamos que tenemos 2 vías de comunicación para que estén con nosotros. La primera de ellas, www.testigosdelcrimen.com, nuestra página web, donde pueden dejarnos mensajes, sugerencias, qué casos les gustaría que analizáramos. Y también tenemos un correo de voz que es el 2455-5099 y estamos muy contentos de tenerlos nuevamente con nosotros escuchándonos. Pues queda abierta esta vía de comunicación, y como ustedes acaban de escuchar en esta dramatización que preparamos para ustedes, el día de hoy hablaremos acerca de los asesinatos que cometió Jeffrey Dahmer, el famoso carnicero de Milwaukee, un hombre que pues cobró una gran notoriedad una vez que quedaron expuestos todos los terribles actos que realizaba en su departamento allá en Oxford Apartments en Milwaukee. Pero sobre todo los macabros hallazgos que se realizaron en torno a este caso, hablaremos después de una pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los Testigos del Crimen. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación.
Si de pronto piensas que la vida se convierte en un laberinto. Atrévete a fortalecer tus relaciones. Noviazgo, pareja, matrimonio, comunicación, familia, desarrollo, hijos y educación. Porque la familia es el sustento de la pertenencia y seguridad, acércate a Formación Integral de la Familia en el 5295-2228. Juntos encontraremos las herramientas que necesitas para llegar a la solución. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y estamos de regreso en Testigos del Crimen para hablarles acerca de los detalles del caso de Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. ¿Qué ocurrió después de este episodio que escuchamos en el primer segmento, Guadalupe? Bueno, que este es sumamente interesante y es antecedente de otro que ocurrió el 22 de julio de 1991, en donde un chico negro semidesnudo, casi desnudo, sale corriendo esposado, muy turbado, histérico. No sabía dónde estaba, sí, completamente aterrado. Yo creo que esa es la palabra más precisa. El chico estaba aterrado, en donde lo que pedía era auxilio, era ayuda, porque se acababa de escapar, literal como pudo, de un departamento que estaba muy cerca de las calles en donde fue encontrado y en donde pidió ayuda a 2 policías. Acudieron al apartamento número 213 de Oxford Apartments en la calle 25 en Wisconsin. Este departamento era propiedad de un individuo llamado Jeffrey Dahmer. Sí, que además este chico era muy pulcro, muy amable aparentemente, o sea, amable, cortés, ¿no? Tajante, etcétera. Y sobre todo muy bien parecido, entonces no despertaba ninguna sospecha, ningún motivo de extrañeza acerca de su comportamiento. Y lo que le llamó la atención a los policías es que, bueno, Dahmer los recibió, les dijo que efectivamente que el chico Edwards era su pareja, que pues estaba tomado, que estaba drogado y que pues las esposas eran parte de sus juegos sexuales, era una pareja homosexual. Entonces, él se ofreció muy amablemente, ofreció disculpas, perdonen los oficiales, esto jamás va a volver a ocurrir, sí, tal como en la primera escándalos, lamento mucho, tal como en la primera ocasión, y ofreció a ir a su recámara donde tenía la llave de las esposas. En ese momento los policías se percataron de que a pesar de que, como dices, todo estaba en orden, el apartamento perfectamente limpio, todo en el estado. Claro, era un chico muy, muy pulcro. Tenía sus cajones muy bien aseados. El sujeto el policía se percató de que había un muy mal olor en el lugar. Sí, había un olor característico, demasiado penetrante para tanta limpieza. Y entonces, pues por la curiosidad natural, comenzaron a examinar el lugar y pues realizaron hallazgos terribles. Y ante tal inquietud, los policías empezaron a entrar al departamento, a las habitaciones, y lo que fueron encontrando simplemente los dejó helados. En el refrigerador encontraron una cabeza humana. Encontraron una gran cantidad de fotografías Polaroid donde se mostraba gráficamente el desmembramiento de personas. Se encontraron manos, se encontraron genitales masculinos preservados en formol, se encontraron cráneos humanos completamente limpios, pero además con una característica muy particular. Él los pintaba, los limpiaba. Ajá. Y después los pintaba como una especie de ritual, tal vez muy personal, no está asociado con algo de alguna secta o cualquier cosa de esas. Pero de esto tenía una amplia colección en el comedor, en la cocina, en la sala, en la recámara. Y otra de las características, como él era tan ordenado, tan pulcro, tan limpio, curiosamente también tenía estos cuerpos seccionados, perfectamente ordenados. Es decir, había una caja con piernas, otra con manos. Aquellos miembros que no le interesaban los deshacía en ácido y otros tantos los tenía preservados, como bien dices, en formol, sobre todo los miembros viriles masculinos, en los penes, que era aquello que a él le interesaba. Esto fue obviamente un impacto completo para los policías. Jamás se esperaban que en una revisión ordinaria
fueran a realizar este descubrimiento. De inmediato uno de los policías, cuando se percató de ello, le gritó a su compañero que aprendiera al sujeto, que inmediatamente lo esposara. Y Dahmer, lo curioso es que permaneció pues impávido, tranquilo, en perfecto control. No se inmutó en lo más mínimo ante los ojos horrorizados de estos policías y ante la mirada perdida del chico Edwards. Lo que los oficiales de policía acaban de hacer era detener a uno de los asesinos en serie más infames que ha registrado los anales de la historia del crimen moderna. ¿Qué fue lo que ocurrió después? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Qué llevó a Jeffrey Dahmer a convertirse en un asesino? Porque nadie esperaba que su vecino, que la persona que vivía al lado, fuera capaz de cometer semejantes acciones. Claro, y aquí una de las cosas destacadas es que era ordenado, bien parecido y como un chico normal promedio. Pues descubriremos qué se encuentra detrás de los crímenes de Jeffrey Dahmer después de una pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Escucha, ya está en calma. Tu iPod ha vuelto a la normalidad porque le has dado lo que necesitaba. Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Bueno, ya estamos aquí de regreso, completamente impactados, anonadados, sorprendidos de lo que este individuo llegó a hacer y realizar. ¿Quién era Jeffrey Dahmer? Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 y pues su infancia, de acuerdo a esta apología que hace su padre Lionel Dahmer en su libro La historia de un padre, él tuvo una infancia perfectamente feliz, apacible, era un chico juguetón. Bueno, claro, eso está desde los ojos del padre, exactamente, en donde a través de este libro el papá Lionel se está justificando. Se está curando en salud. Claro, por supuesto. Imagínate el grado de culpa que ha de tener este hombre. Ajá. Para tener enfrente a su hijo con tantas recriminaciones y tantos homicidios encima. ¿Qué pudo haber ocasionado que este niño, en palabras de su padre, feliz, amable, cariñoso, qué ocurrió para que comenzara a desarrollar estas tendencias homicidas? Bueno, parte de su historia marca una operación a los 6 años de una hernia. Dicen que a través de esta operación el chico cambió, que antes de esta edad el niño era lindo, amable, tranquilo, juguetón, un niño normal, pero que después de esta operación el chico se volvió taciturno, ensimismado, tímido, no le gustaba estar con la gente y a veces prefería el trato con animales, pero no por un contacto afectivo, sino para maltratarlos. Que es uno de los rasgos comunes que comparten los asesinos en serie, ¿no? La crueldad hacia los animales, la indiferencia por la vida. Por supuesto, porque no hay un agrado acerca de esta vida ni del sufrimiento. Entonces es una de las características de la psicopatía, tal cual dicho, ¿no? Uh-huh. Sobre las fantasías de castración. Por supuesto que, bueno, estamos contando que el pequeño tenía 6 años. Ajá. Hay una operación de hernia. Habría que cuestionarse qué tanto le explicaron, porque esto lamentablemente es algo muy común entre los padres. Van, llevan a los hijos al médico, les hacen, les ponen, les quitan, los suben, los bajan, pero no les explican qué les hacen, qué pasa, para qué es. Entonces, cuando nosotros no tenemos la información completa, la completamos, la terminamos como nosotros podamos, de acuerdo a nuestra historia y a las 3, 4 cosas que escuchamos,
para tener el dato completo. Entonces él, mucho de esto ha de haber terminado completándolo en su cabecita en una forma muy tergiversada. Pero ¿cuándo ocurrieron realmente los primeros homicidios de Jeffrey Dahmer? Tenemos la información de que el primero de ellos ocurre en el mes de junio de 1978, cuando un chico llamado Stephen Hicks pedía aventón en la carretera. Dahmer aceptó llevarlo al lugar, terminaron bebiendo algunas cervezas, terminaron teniendo relaciones homosexuales y finalmente, después de este episodio pasional, lo mata golpeándolo en la cabeza. Para deshacerse del cuerpo, decide descuartizarlo y lo entierra en el bosque aledaño a la zona donde vivía. Pero antes de esto, también había algo interesante que él realizaba, tanto en este primer homicidio como en los posteriores, que es una práctica de necrofilia. Exactamente. Él tenía sexo con los cadáveres una vez que había terminado con la vida de ellos. El segundo crimen de Dahmer, él en 1979 se alista en el ejército. Aquí comienza a manifestar tendencias hacia el alcoholismo. El ejército lo despide por ser mal elemento y regresa a Estados Unidos después de estar destacado un par de años en Alemania. Acude al lugar donde dispuso del cadáver de su primera víctima, desentierra el cuerpo y se queda con el cráneo. Sí, que aquí es en donde empieza como esta parte coleccionista acerca de los cuerpos de los cadáveres, porque además no se deshacía de ellos, que esto es algo muy interesante. No era un asesino que iba y los tiraba al canal o los aventaba al río, a la montaña, no, los guardaba. Eso quiere decir que era una persona que le costaba muchísimo trabajo desprenderse. En este caso no sería afectivamente, pero sí sería como de una forma de pertenencia, porque él utilizaba tal cual a los cuerpos como si fueran cosas. Exactamente. Entonces no se podía deshacer de la silla, del banco, de la mesa, etcétera, porque para él ya tenía un significado importante. Su segunda víctima ocurre hacia el año de 1987, un chico llamado Stephen Toomey, el mismo modus operandi. La tercera víctima en marzo del 88, y así siguió hasta completar una suma de 17 víctimas en total. Pues, ¿cómo asesinaba Jeffrey Dahmer a sus víctimas? Sobre esto platicaremos después del corte. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Llama a nuestro correo de voz 2455-5099. Frecuencia Cero, la otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes. Para usted, amigo exigente, acostumbrado a la alta fidelidad y los buenos programas de radio, Frecuencia Cero le ofrece la solución que buscaba. Frecuencia Cero, la otra radio. Donde usted y su familia en todo momento podrán escuchar sus programas favoritos en cualquier reproductor de MP3. Oye, hijo, ya deje ese aparato, suéltalo. Escúchelos ya, en el automóvil, hogar u oficina, incluso en un día de campo. Ya lo sabe, Podcast, la otra radio. Encuéntrelos en frecuenciacero.com.mx. ¡Que te estoy hablando! ¡Apágale ese aparato! ¡Ven acá, pequeño demonio! Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y bueno, ya estamos aquí de regreso, completamente intrigados de qué pasaba con esta persona y sobre todo con la selección que hacía acerca de sus víctimas, que mi estimado Roberto iba a los bares gay, Jeffrey Dahmer, Ajá. porque él era abierta y declaradamente homosexual. Ajá. Y entonces aquí iba, tomaba, siempre tuvo problemas con el alcohol, con algún tipo de sustancias. Ajá. Y bueno, en el ligue les prometía a estos chicos un sexo desenfrenado o bien pagado, cuando Ajá. era el caso, alcohol, drogas y toda una noche de lujuria, de locura y de pasión. Y una vez que llegaban al departamento, seguían bebiendo, pues él tiene una capacidad de envolver a las personas muy desarrollada.
Y posteriormente estrangulaba a los chicos, ya sea con sus propias manos utilizando algún instrumento. Posteriormente tenía sexo oral o anal con los cadáveres. Posteriormente los descuartizaba, en algunos casos había una tortura previa, los golpeaba en algunas situaciones, los descuartizaba, algunas partes se las comía, había canibalismo, y en algún caso taladró el cerebro de una de estas personas, de una de estas víctimas. Pero antes de morir. Antes de morir, que eso es lo más alarmante. Claro. Con la intención de crear un zombie, decía él en sus propias palabras. Claro, porque él lo que buscaba con este zombie era como un sirviente fiel que le hiciera todo aquello del aspecto sexual y agresivo, todo aquello que a él se le antojara. ¿Por qué el canibalismo? ¿Por qué la necrofilia, Guadalupe? Bueno, la necrofilia es esta parte de tener sexo, relaciones sexuales con los muertos. Ajá. Y bueno, un muerto no te va a responder, no te va a decir me siento bien, me gusta, no me gusta. O sea, es el sometimiento tal cual, es tergiversar un acto constructivo, erótico, como son las relaciones sexuales con un de igual a igual. Y bueno, en la necrofilia es con alguien completamente anulado, sin vida, no puede contestar, no puede responder y está completamente sometido. Entonces, ahí hay una parte en donde él se puede sentir superior, pero también demuestra la dificultad para relacionarse a un nivel de igual a igual con una persona, ¿no? Y por otra parte, el canibalismo es una de las cuestiones siempre más cuestionadas y que más horroriza, ¿no? Porque el pensar que se había comido partes del cuerpo de otra persona era algo alarmante. El canibalismo es una práctica tribal, es algo primitivo y en donde desde la psicología se maneja como el tótem, como esta parte sagrada en donde yo en una forma concreta, literal concreta, porque tengo el pedazo de carne y me lo llevo a la boca, lo mastico y lo digiero, en la fantasía crea el que yo me estoy metiendo las partes importantes o destacadas o lo que me interesa de esta persona, ¿no? En algunas culturas era considerado una suerte de comunión. Siempre. Exacto. El guerrero que se comía el cadáver de su enemigo, de alguna manera pensaba que adquiría facultades de su adversario. Claro, porque le tenían gran respeto, entonces lo consideraban a una gran altura como guerrero y ellos también querían ser parte de esos dones o virtudes que éste tenía. ¿Y pues qué ocurrió después de esto? Obviamente, un circo mediático. El juicio por los asesinatos de Jeffrey Dahmer despertó una actividad inusual y poco vista en esa época en la prensa. Los medios de comunicación lo difundieron por televisión, por prensa, por radio. Fue un circo completamente. Y finalmente, el 23 de julio de 1992, después de poco más de un año de juicio, él decide cambiar su alegato de inocencia por defecto mental a uno de culpabilidad. Y él hace un discurso bastante interesante donde dice que él no buscaba evadir su responsabilidad, que no buscaba libertad, que deseaba morir, que ahora comprendía la naturaleza de sus crímenes, que no fueron crímenes de odio, que fueron crímenes que realizó estando él enfermo, y él esperaba en ese discurso, decía, que el Señor Jesucristo se apiadara de sus acciones. Pues Jeffrey Dahmer no estaba loco. Finalmente la corte y el jurado decidió que era culpable y mentalmente apto para afrontar las consecuencias de sus acciones. Y claro, también a través de este discurso quería apelar a la misericordia de la nuevamente. Vemos el juego manipulador que él tenía, tan hábilmente desarrollado. Y la cuestión fue condenado a purgar 15 cadenas perpetuas consecutivas, sumando un total de 957 años de prisión. Pues el hombre fue recluido en el Instituto Correccional de Columbia, en Portage, Wisconsin. El tipo pues, tenía grandes medidas de seguridad alrededor de él porque los internos pues obviamente no sentían gran simpatía por él. Y resulta que la mañana del 28 de noviembre de 1994 se realiza pues un hallazgo también terrible. Que es encontrar el cuerpo de Jeffrey Dahmer sin vida en su celda. Y la cuestión fue asesinado
por otro interno llamado Christopher Scarver, un hombre que también purgaba una condena por homicidio, y él decía ser el emisario de Dios, él decía ser el hijo de Dios en la tierra, y decía que estaba ejecutando la justicia que su padre le merecía a un asesino de la categoría de Jeffrey Dahmer. Lo cual también estamos hablando que este interno, bueno, padecía al parecer de delirios muy propios quizá de la esquizofrenia. Es irónico. Pues el impacto que causó el caso Dahmer se sigue sintiendo todavía hasta nuestros días. Claro, es algo que no se ha dejado descansar en Estados Unidos, porque además es algo reciente, de 1991, que fueron los hallazgos. A la fecha es muy poco tiempo. Exactamente. E incluso un amigo que visitó en algún momento el lugar, demolieron el edificio. A ese grado llegó pues el ámpula que levantó en la sociedad. Y se dice, la novelista Poppy Sebright dice en su libro El arte más íntimo, que el cadáver de Dahmer se le practicó la necropsia estando esposado. Tal supuestamente era el miedo que despertaba Jeffrey Dahmer a los médicos forenses, que decidieron hacerlo de esta manera. Sí, imagínate, no se fuera a levantar, o sea, qué terror. Y pues con esto terminamos este breve exposición sobre los homicidios de Jeffrey Dahmer, que es el carnicero de Milwaukee. Les damos las gracias por habernos acompañado y les recordamos que la próxima semana tendremos un nuevo tema y hablaremos acerca de Al Capone y la era de los grandes gángsters. Todos aquellos que se acuerden de Los Intocables tendrán muy en cuenta quién era Al Capone. Mil gracias, estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 24 55 50 99. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. María Teresa López Flores, de 67 años, en Torreón, Coahuila. Mañana cumplo 50 años de casada. El año pasado les hablé para celebrar los 49 y le dije a Héctor que yo no sabía si llegaría a las bodas de oro. Y él me dijo, va a ver que sí, y en un año aquí estaremos. Gracias a Dios así fue. Mi esposo José Antonio Gaitán Loera, de 68, y yo llegamos. Misión cumplida. La de costumbres, la elegancia, la belleza, la voz educada de Miroslava. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes, aunque intentes olvidarme. Siempre volverás, una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás, aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor. Pero te extraño, también te extraño.